Gracias. Bueno, reitero, mi nombre es Leonardo Bermúdez, soy residente de segundo año y esta sesión fue coordinada por la doctora Sara Infante, a la cual reitero el agradecimiento por el apoyo. Entonces, vamos a iniciar con esta presentación, que es de este artículo que ya mencionábamos, que son características de depresión, ansiedad, impulsividad y agresión entre varios tipos de usuarios de drogas y factores de riesgo para desarrollar depresión grave, un estudio transversal. Hablando de los contenidos de la presentación, vamos a abordar lo que es la patología dual y el contexto de esta en nuestro país, algunos factores de riesgo para presentar esto y algunas pruebas de screening o tamizaje que se han estado desarrollando justamente para identificar la patología dual. Y posteriormente, pues ya entrar propiamente a la discusión del artículo, hablando sobre los objetivos, la metodología, los resultados, la discusión, las limitaciones y las áreas de oportunidad e incluso la aplicabilidad a nuestro medio. Y pues terminar con las conclusiones sobre este artículo. Entonces, comenzando con esto, tenemos a la patología dual y esta definición que nos da la OMS desde el 2010, que lo que dice es que es una concurrencia de un trastorno por consumo de sustancias y otro trastorno psiquiátrico en el mismo individuo en el mismo tiempo. De igual forma, a través de la búsqueda que se pudo realizar acerca de este tema, pues se encuentran algunos sinónimos para este mismo término, como lo son, sobre todo en inglés, manejan diferentes tipos de sinónimos para referirnos al mismo fenómeno, como la propiamente dual pathology, dual diagnosis o los trastornos concurrentes, pero hacen relación a la misma situación. Ahora, hablando de el consumo de sustancias en nuestro país, si recordarán la sesión de la semana pasada, pues ya nos hablaban un poquito de la ENCODAD, que es esta encuesta nacional de consumo de drogas, alcohol y tabaco. Dentro de lo que tenemos, pues la más reciente fue la del 2016-2017 y pues resalta algunos puntos importantes a considerar. Uno de los que marcamos acá es el aumento de cualquier droga, es decir, el consumo de cualquier droga en la población total, habiendo un incremento de esto en comparación a la encuesta previa que se realizó en el 2011, siendo que en este año era de 8.8% y para el 2016 que se realizó esta nueva encuesta aumentó a 10.3%. Y de igual forma, la prevalencia de la dependencia, haciendo diferencia entre sexos, que en mujeres es de 0.2% y en varones es de 1.1%. Esta encuesta nos maneja varias tablas que son algo extensas, pero trato de resaltar las que son un poco más significativas para lo que queremos mostrar. Esta tabla lo que menciona es un poquito de lo que presentaba en la lámina anterior, en donde nos indica que esta parte, que es el uso de cualquier droga en la población general, tuvo un aumento en el porcentaje, siendo que es de 10.3%. Y después hace un desglose de los diferentes tipos de drogas y los separa entre varones y mujeres, y poniendo asterisco en los porcentajes que tuvieron un incremento significativo en comparación a la escala, a la encuesta previa, resaltando, por ejemplo, el uso de marihuana y el uso de drogas ilegales, tanto en hombres como en mujeres. Aquí presentamos una gráfica que lo que trata de ilustrar es la dependencia de drogas en la población, dependiendo de los grupos de edad, en donde podemos observar que el grupo de edad que tiene más consumo es el de 18 a 34 años, y observamos que en los diferentes grupos de edad son los varones los que tienen más dependencia en comparación con las mujeres. Aquí lo que queremos mostrar es esta tendencia al inicio de consumo de las sustancias, en donde vemos que a través de los años ha disminuido en comparación con el año previo, siendo que en esta última encuesta del 2016 el inicio de consumo promedio fue de 17.8 años, siendo 18 para varones y 17.7 para mujeres. Vamos viendo cómo a través de los años cada vez va siendo más temprana la edad de inicio del consumo,
siendo que, por ejemplo, en el 2002 la edad de inicio era en los 20 años. Ahora, esta misma herramienta, el ENCODAT, se ha utilizado para, como análisis en otros artículos de autores mexicanos, y entonces esta tabla está tomada de uno de esos artículos realizado por la doctora Medina Mora, en donde se trata de puntualizar cuáles son las patologías que se encontraron más frecuentes como concurrentes con el trastorno por consumo de sustancias en general, dentro de los cuales pues, se resalta la manía hipomanía, la depresión y el trastorno por estrés postraumático. Ahora, hablando de prevalencia, este mismo ENCODAT nos menciona que el uso de sustancias tiene una prevalencia del 22.8%. Y siendo las sustancias con mayor consumo, el tabaco, el alcohol y cannabis, en ese orden, teniendo una prevalencia del 10.3%, 5.7% y 1.5% respectivamente. Y contrastando esto con lo que viene siendo la patología dual, se encontró que la comorbilidad más frecuente son los trastornos afectivos, incluyendo trastorno bipolar y trastornos depresivos, los trastornos de ansiedad y algunos trastornos de personalidad, dentro de los que destacan el trastorno de personalidad antisocial y el trastorno de personalidad límite. Y traspolándolo un poco en comparación con las drogas más frecuentemente usadas, nuevamente tabaco, alcohol y cannabis en ese orden, en patología dual tenemos una prevalencia del 20.8% con tabaco, de 15.5% con alcohol y de 5.5% con cannabis. Ahora, estos mismos autores mexicanos que tratan de retratar cómo se comporta esta situación en México, el consumo de sustancias y la patología dual, si bien el ENCODAT nos menciona que de manera general en la población hay una prevalencia del 22%, 22.8%, esta aumenta en centros residenciales de ayuda mutua para atención a adicciones, en donde aumenta hasta un 50 a un 75%. Y en este artículo en especial menciona que el 83.5% de los casos el diagnóstico psiquiátrico precedió al trastorno por consumo de sustancias. Sin embargo, tanto este mismo artículo como varios de estos mismos autores, pues lo que retratan es que a veces es complicado el diferenciar qué pasó primero, si el trastorno por consumo de sustancias o el trastorno psiquiátrico en cuestión. Sin embargo, pues tienen una relación bidireccional, puesto que la gravedad de uno puede predisponer a una gravedad igual más alta en el otro y pues impactar en el paciente y en el entorno en el que se desenvuelve. Brevemente, mencionando sobre la patología dual en la mujer, pues sabemos que el consumo de sustancias entre hombres y mujeres no es igual. Esto por diferentes mecanismos de los que ya conocemos, pero aparte estos artículos tratan de retratarlo de una manera más general, de una manera más biopsicosocial, no meramente biológica, siendo que se puede encontrar que las mujeres pueden enfrentar a más problemas psicosociales con el consumo de las sustancias. Se menciona más uso de servicio de urgencias, tanto en el consumo agudo, una intoxicación aguda, o en las consecuencias que pudieran presentarse posterior al consumo de la sustancia, como accidentes o incluso lesiones autoinfligidas, y por ende pues más uso de los servicios hospitalarios. Y de igual forma pues se asocia a una mayor gravedad del trastorno por consumo de sustancias. Y aquí hay un punto interesante en donde menciona que tienen un riesgo de retraso en la identificación y tratamiento de infecciones como VIH o hepatitis B y C. Esto, si bien el riesgo de contagio es equiparable entre varones y mujeres, se puede tener un mayor riesgo de que se trate de manera tardía estas condiciones porque no se identifique o no se piense primeramente en este tipo de infecciones en este grupo de población. Ahora, hablando sobre factores de riesgo, de manera general, pues tenemos varios factores de riesgo que pueden influir para el desarrollo de patología dual. Dentro de los que destacan algunos factores genéticos, de los que hablaremos un poquito más adelante en la discusión, antecedentes de trauma durante la infancia, condiciones sociales que puedan ser adversas como la pérdida del empleo,
el estatus de pobreza, un nivel educativo bajo, el no tener pareja, que bueno, pueden predisponer tanto a la parte del consumo de sustancias como a la parte de trastornos psiquiátricos, como por ejemplo la depresión, que como ya vimos es uno de los más frecuentes que se asocia. Y otro factor de riesgo que pues es ya más localizado hacia las características de la persona, pues como lo son la agresividad y la impulsividad, que incluso como lo retratábamos en la lectura del resumen, pues se asocia con cierto consumo de algunas sustancias, como lo son estimulantes, por ejemplo. Ahora, hay artículos, pocos, que tratan de retratar una manera de hacer un screening o un tamizaje en relación a la patología dual, en la manera de identificarla y graduar la severidad de esta. Una de las herramientas climétricas que encontré es la Dual Diagnosis Screening Interview, en donde el artículo original pues menciona que esta entrevista tiene una sensibilidad del 80% y una especificidad del 82%. Y pues tiene la capacidad de identificar, obviamente, el trastorno por consumo de sustancias, pero además el identificar trastornos afectivos, la psicosis como fenómeno en general, TDAH, estrés postraumático, ansiedad, fobias y ansiedad social. Y con esta misma línea, Marina Barrete, en el 2021, autor mexicano, realizó esta aplicación o este estudio para el desarrollo de una aplicación que se llama Patología Dual Screening, en donde el estudio reportó una sensibilidad y especificidad equiparable al del artículo original, en donde se identificaba que ambas estaban alrededor del 85%. Entonces, esta es la aplicación, y lo que trata de hacer es que, o el objetivo de que se haga esto, era para ser aplicado incluso por personal no psiquiatra, sobre todo para, por ejemplo, en anexos o centros de desintoxicación, en donde pues a veces está difícil obtener un acceso rápido a la atención psiquiátrica. Entonces, tratar de evaluar a los pacientes de una manera rápida, es decir, un tamizaje, y evaluar a las personas que necesiten un abordaje tal vez más intenso o más dirigido hacia alguna patología que tenga una gravedad más alta. Entonces, lo que hace esta aplicación es, a través de un algoritmo, hacer recomendaciones a manera de semáforo y en el manejo que se pueda llevar con este paciente, siendo que en el color verde aparentemente no hay un problema resaltable de gravedad, entonces la persona puede seguir siendo tratada en el lugar donde está. En el amarillo recomienda el monitoreo y en el rojo se recomienda el traslado a la persona a un lugar más especializado para recibir un tratamiento más especializado e incluso tal vez una hospitalización. El mismo artículo tiene como anexo este video en donde tratan de retratar la manera de utilizar esta aplicación, en donde van explicando un poco de cómo se desarrolla, cómo utilizarla. Viene la parte de cómo añadir los datos del paciente, algunos datos en relación a los antecedentes, al padecimiento actual, y finalmente pues esto se guarda, se genera un PDF que después se puede descargar y arroja estas recomendaciones a manera de semáforo, como lo mencionaba anteriormente. Aquí continúa pues haciendo esta recolección de los datos y finalmente arroja esta recomendación que les comento en el semáforo. En el ejemplo que mencioné en el video, pues es un semáforo rojo en donde aquí, no sé si alcanza a ver, pero dice: el paciente representa riesgo moderado a severo con sintomatología psiquiátrica comórbida. Se recomienda referir a otra institución con servicios profesionales para evaluación y tratamiento. Entonces, traté de darle un poquito de seguimiento como para ver en qué iba el desarrollo de esta aplicación. No encontré que pudiera ser descargada en tiendas de aplicaciones convencionales. Mencionan que tal vez pueda ser descargada a través de internet, pero ya no encontré mucho más al respecto. Pero es un primer buen abordaje para tener una idea de cómo poder identificar estos trastornos y pues poder utilizarlos en estos centros en donde pues a veces la atención puede ser un poquito más complicada.
Y en el sentido de que también estos autores lo que mencionan es que muchas veces en la patología dual no se voltea a ver ambas partes a pesar de que lo lleva en el nombre, sino que se centra más en la atención o de la comorbilidad psiquiátrica o del trastorno por consumo de sustancias, siendo que no, pues se tiene que ver como un todo para poder realmente darle un abordaje completo. Ahora, hablando ya propiamente del artículo que nos trae a la reunión el día de hoy, reiteramos el nombre, que son características de depresión, ansiedad, impulsividad y agresión entre varios tipos de usuarios de drogas y factores de riesgo para desarrollar depresión grave, un estudio transversal. Este estudio fue publicado en BMC Psychiatry en el 2022. La revista tiene un factor de impacto del 4.14 y el artículo fue hecho por Dan Luo y colaboradores. El objetivo del estudio, tal como lo retrata en el texto, fue explorar las diferencias y relaciones entre depresión, ansiedad, impulsividad y agresión, y explorar los factores de riesgo para desarrollar trastorno depresivo mayor grave en varios tipos de usuarios de drogas. Este tipo de estudio, como lo mencionábamos, pues es un estudio transversal y comparativo, el cual recolectó la muestra entre agosto del 2016 y julio del 2018 en centros de desintoxicación obligatoria de 5 provincias de China. Y se tomaron como criterios de inclusión previamente el consentimiento informado, individuos que fueran mayores de 18 años y que tuvieran el diagnóstico de trastorno por consumo de sustancias reciente con uso reciente de metanfetaminas, heroína o polisustancias. Aquí el grupo de polisustancias se conformó primordialmente por el uso conjunto de metanfetaminas y heroína y que tuvieran una desintoxicación mínima de 2 semanas al inicio del estudio. Y como criterios de exclusión, pues se excluyeron pacientes con trastornos psicóticos, trastorno bipolar, el trastorno por consumo de alcohol, deterioro cognitivo de algún grado o alguna enfermedad física grave que pudiera representar un peligro para la vida del paciente en el momento del estudio. Nos presentan este diagrama en donde vemos cómo se fue puliendo la muestra, en donde en un principio tenían alrededor de 2.000 individuos que pudieran ser candidatos a participar en el estudio y pues aplicando el consentimiento informado, los que aceptaron participar, después los que cumplían los criterios de inclusión y no los de exclusión, y pues finalmente tener una muestra de 1.486 individuos que pues se dividieron en 3 grupos, que es el grupo de consumo exclusivo de metanfetaminas, el consumo exclusivo de heroína y el consumo de polisustancias, que como comento es primordialmente el consumo conjunto de metanfetaminas y heroína. Teniendo una N para el grupo de metanfetaminas de 232 participantes, 843 en el grupo de heroína y 411 en el grupo de polisustancias. Se aplicaron 4 clinimetrías autoaplicables. La primera de ellas es la escala de depresión autoaplicable de Zung, la cual es un instrumento que consta de 20 ítems que tienen estas oraciones en relación a síntomas depresivos, y lo que se le pide a la persona es que califique de acuerdo a la frecuencia con la que presentan este tipo de situaciones. Y dependiendo de la frecuencia que estos reporten, pues se le asigna un puntaje del 1 al 4, se hace la sumatoria y finalmente este puntaje arroja el grado de gravedad de la depresión. Para el estudio se tomaron estos puntos de corte, en donde de 53 a 62 puntos es una depresión leve, de 63 a 72 es moderada y un puntaje mayor de 72 es una depresión grave. Para la valoración de la ansiedad se utilizó la escala de Zung también, enfocada a ansiedad, en donde también consta de 20 ítems y tiene una manera de resolver similar, en donde de acuerdo a la frecuencia pues se asigna un puntaje del 1 al 4 y se hace la sumatoria. Y nuevamente pues en el artículo nos mencionan estos puntos de corte para el grado de gravedad, siendo 50 a 60 puntos leve, 61 a 70 moderado y más de 70 puntos una ansiedad grave.
se aplicó la escala de impulsividad de Barrat, el cual consta de 30 ítems, que bueno, aquí por cuestiones de que no se saturara mucho la lámina recorté, pero es para que podamos ver de manera un poquito más explícita de qué van cada una de estas oraciones en relación a la impulsividad. Tiene este mismo mecanismo en donde se califica de acuerdo a la frecuencia y del 1 al 4 se hace la sumatoria, y aquí lo que trata de evaluar son principalmente 3 dominios de la impulsividad, siendo la impulsividad atencional, la impulsividad motora y la impulsividad no planeada. Y de acuerdo a la sumatoria, un puntaje mayor de 72 sería una alta impulsividad, un puntaje entre 52 y 71 sería normal, y menor de 52 puntos sería una impulsividad baja. Y por último, el cuarto cuestionario fue el cuestionario de agresión de Buss-Perry. Este consta de 24 ítems. Aquí lo que se hace es calificar la que esté presente, y dependiendo de cuántos esté presente es la cantidad de agresión que se puede presentar. Realmente aquí no menciona como un punto de corte, sino una relación de entre más puntos tenga, pues más agresividad representa. Y aquí trata de retratar 4 dominios, que es la hostilidad, la ira, la agresividad verbal y la agresividad física. En cuanto al análisis estadístico de los datos, se hizo como en diferentes partes. En primera instancia, para la comparación de variables continuas y proporciones entre los grupos, se midió con ANOVA, LSD post-hoc y chi cuadrada, para posteriormente hacer la correlación de Pearson entre el consumo de sustancias, propiamente dicho, contra lo que viene siendo las otras variables en relación a depresión, ansiedad, impulsividad e irritabilidad. Y posteriormente se hizo, como inicialmente, un análisis univariado de todas estas variables, y aquellas que tuvieran una P menor del 0.2 se añadieron al análisis multivariado para identificar los que pudieran fungir como factores de riesgo para la presentación de depresión. Ahora, entrando a la parte de los resultados, pues como lo mencionábamos hace rato, tuvo una muestra de 1.486 participantes, dentro de los cuales la gran mayoría fueron varones, representando un 86.3% de la muestra total. Y como lo vemos en la gráfica de pastel, la proporción que tuvieron los participantes que estaban en cada uno de los grupos, siendo el grupo de heroína el más grande, representando el 56.7% de la muestra total, el de polisustancias el 27.7% y el de metanfetaminas siendo el más pequeño, representando solo el 15.6% de la población total del estudio. Entonces, el artículo nos presenta varias tablas en relación a cómo se empezaron a identificar estas variables. Entonces, en esta primera tabla, lo que nos muestra son las características demográficas de la población, en donde están resaltados en color las que a lo mejor pueden ser un poquito resaltables, como incluso como equiparable a lo que mencionábamos en la parte de antecedentes, en donde pues la gran mayoría de la población eran varones, y si nos damos cuenta, en los 3 grupos se mantiene un porcentaje similar entre 80 y 90% de los individuos. La etnia, la más predominante en todos los grupos, alrededor del 70-80%, es la etnia Han, que en China es la etnia más frecuente e incluso a nivel global es la etnia más frecuente. Y el tiempo de educación lo dividieron en 2 grupos, que fuera un nivel educativo de igual o menor a 9 años y superior a 9 años. Y pues fue mucho más frecuente, entre un 70-80% entre los diferentes grupos, el que tuvieran un nivel educativo de menor de 9 años. Y ahora la parte de si tenían empleo o no al momento del estudio, aquí está un poquito más variable, está casi equiparable, por ejemplo, en el grupo de metanfetaminas, que casi es un 50% de cada una de las partes si tenían empleo o no, siendo la diferencia de 1.3%. En el grupo de heroína, pues sí se ve un porcentaje más elevado de desempleo, así como en el de polisustancias. Y algo también equiparable, pues en esta población, pues es la edad de inicio del consumo.
en donde pues igual es un poquito variable entre una sustancia y otra, siendo el más tardío el uso de heroína y el más temprano el uso de metanfetaminas, pero si nos damos cuenta, por ejemplo, aquí menciona 24 años, más menos 8 años, entonces haciendo un poquito la cuenta, pues el inicio de consumo incluso podría representar hasta los 15 años. Ahora, en la siguiente tabla, la tabla número 2, lo que trata de retratar es, de acuerdo a la aplicación de las escalas de Zung para depresión y ansiedad, de los diferentes grupos que se armaron. De primera instancia, pues de ansiedad, no termina siendo tan representativo, ahorita platicaremos un poquito de eso, en relación a que la mayoría de las personas pues no presentaban aparentemente ansiedad que pudiera ser identificable a través de este instrumento. Y en cuanto a la depresión, que esta es la parte que está un poquito más remarcada, los tres grupos tuvieron presencia de ansiedad, independientemente del grado de gravedad, pero la gravedad que fue más frecuente pues fue de leve en los tres grupos. Y pues el grupo que tuvo un puntaje de gravedad más alto en cuanto a la depresión fue el grupo de metanfetaminas en comparación con los otros dos grupos, siendo que tuvieron un 99.5% de depresión grave, en heroína solo el 5.6% y en polisustancias el 3.9%. Aquí en la figura que estamos presentando, los autores tratan de retratar justamente el uso de las 4 clinimetrías y en la comparativa de las cuatro clinimetrías con los 3 grupos de estudio. Entonces, la figura A representa a la escala de Zung para depresión, en donde los que tienen asterisco son los que sí tuvieron un valor representativo en comparación uno con otro, siendo que el grupo de metanfetaminas y en comparación con el de heroína, pues sí tuvo una depresión más grave y pues más prevalente. Misma situación en comparación del grupo de metanfetaminas y el grupo de polisustancias. Ahora en la figura B representa los resultados en relación a la escala de Zung para ansiedad, en donde vemos que de manera general no reporta algo significativo, sin embargo, igual como lo veremos en las conclusiones, sí representa un poco de factor de riesgo, no propiamente la ansiedad solamente, sino ya como en conjunto para el desarrollo de la depresión. La figura C es sobre la escala de Barrat para impulsividad, en donde vemos que en la comparativa de los 3 grupos no es significativa la diferencia entre uno y otro en ninguno de los dominios, siendo aquí los que mencionaba el de atención, impulsividad motora e impulsividad no planeada, e incluso el puntaje total de la escala pues no representa diferencias entre uno y otro. Y por último, en la figura D representa el cuestionario de agresividad de Buss-Perry, en donde pues igual en la gran mayoría de los dominios no presenta una diferencia significativa entre los grupos, a excepción de la agresividad verbal. Y pues como lo comentábamos de igual forma, pues el puntaje total del cuestionario no representa diferencia entre un grupo y otro. Ahora, el artículo nos presenta esta figura que pues de primera instancia da mucha información y pudiera ser un poquito confusa. Este es un correlograma en donde trata de como contrastar todas las variables que se utilizaron y ver cuáles de estas tienen asociación o tienen una relación. Entonces, de este lado ponen todas las variables, incluso desglosando cada una de las clinimetrías en los dominios. Por ejemplo, aquí está la escala de Barrat para impulsividad y con sus 3 dominios, y el cuestionario de agresividad con sus 4 dominios. Entonces se contrastan todas las variables con todas y se obtiene esta figura. En lo que trata de ilustrarnos es, dependiendo del color que nos muestre, es el grado de asociación que se puede tener, y aquí nos muestra como la gráfica de cómo interpretarlo. Entre más se acerque al color azul, la asociación será positiva, y mientras más se acerque al color rojo, la asociación será negativa. Y pues de esto va la intensidad del color que pueda mostrar cada una de las celdas. Entre más cercano al cero, pues es que no hay una asociación en realidad, y pues el tono es mucho más tenue. De igual forma, pues los óvalos que son más estrechos,
pues indican una relación más estrecha. En este caso, por ejemplo, estos de acá representarían una relación positiva. Y en esta parte de arriba, que bueno, se ve igual de manera muy tenue, pone este mismo resultado, pero a manera de valor numérico. Ahora, en este análisis que les comento que se hizo para determinar cuáles son los factores de riesgo para presentar depresión, igual se analizaron cada uno de los dominios y cada una de las variables, y de estas se sacaron las que sí fueran significativas. Entonces, eliminando las que en este momento no fueron tan significativas para evitar que sea demasiada información y podamos centrarnos en lo que sí representó algo importante, está el hecho de el tipo de droga de uso. Es decir, como lo mencionaba en las gráficas, el uso de metanfetaminas versus el uso de heroína sí representó una diferencia, puesto que el uso de metanfetaminas tiene 2.16% veces más riesgo de depresión en comparación con el uso de heroína. Y misma situación con la parte de metanfetaminas contra el consumo de polisustancias, siendo que tiene un riesgo de 3.35 veces más para depresión en el uso de metanfetaminas que con el de polisustancias. Ahora, moviéndonos hacia la siguiente clinimetría que nos hablaba sobre impulsividad, la escala de Barrat, el único dominio que representó un factor de riesgo para la presentación de depresión, es la impulsividad no planeada, en donde en este caso lo que representó incluso podría significar un factor protector para depresión. Ahora, en el cuestionario de agresividad de Buss-Perry, el único dominio que mostró significancia pues fue la parte de la hostilidad, que también puede fungir como un factor de riesgo para depresión. Y el puntaje alto en la escala de Sung para ansiedad, de manera general, pues también puede contribuir como un factor de riesgo para depresión. Depresión severa, todos estos para depresión severa. Ahora, se hace este mismo análisis, pero en la tabla anterior se hacía como en la población general, viendo a la población como un todo. En esta se hace este mismo análisis, pero se desglosa entre los diferentes grupos que se habían armado, el consumo de metanfetaminas, heroína y polisustancias, y viéndose que tiene algo de cierta forma equiparable. Por ejemplo, la parte del puntaje de hostilidad, el puntaje de ansiedad, que para los tres grupos fue representativo, con ligeras diferencias, como por ejemplo el hecho de que la ira en el cuestionario de agresividad sí representó un poco más de factor para los usuarios de polisustancias, pero de manera general pues es equiparable a lo que retrata en la tabla anterior. Entonces, como un condensado de toda esta información que ya nos brindan estas figuras, estas tablas, estas gráficas, tenemos los siguientes puntos resaltables, como el hecho de que 2/3 de la población, de los participantes, independientemente del grupo al que pertenecieran, presentaron depresión y ansiedad, igual, independientemente del grado de severidad que estos tuvieran. Ahora, ya metiéndonos a la parte del nivel de gravedad, pues el grupo de trastorno por uso de metanfetaminas fue el que tuvo más porcentaje de depresión grave en comparación con los otros dos grupos, y no hubo diferencias en cuanto a los puntajes de ansiedad entre los diferentes grupos, al menos al utilizar la escala autoaplicable de Sung. De igual forma, pues no existieron diferencias significativas entre los grupos para la clinimetría de Barrat para impulsividad, o el de Buss-Perry de impulsividad y el Buss-Perry de agresividad. Y finalmente, pues de acuerdo a este análisis de factores de riesgo, pues se identificó para trastorno depresivo mayor grave el uso de metanfetaminas, el puntaje alto de hostilidad y el puntaje alto en la escala de Sung para ansiedad. Y pues el hecho de que representa el consumo de metanfetaminas 2.16 veces más riesgo de depresión en comparación con heroína, y de 3.36 3.36 veces más riesgo de depresión en comparación con el uso de polisustancias.
Ahora, hablando de la parte de la discusión del artículo, acá lo que mencionan es que buscando a otros autores, pues se tiene un resultado equiparable en relación a la depresión y el uso de metanfetaminas. Y pues de ahí se centra un poquito más porque es la parte a lo mejor un poco más resaltable. Entonces, pues lo que se discute es que justamente en otros estudios se tiene un riesgo de depresión de 1.3 veces más que en consumo de metanfetaminas, e incluso otros estudios lo comparan con el tiempo de uso de la sustancia, siendo que en un uso de metanfetaminas de 1 a 5 años el riesgo es de 1.7 veces más, y si fuera por un tiempo de consumo mayor de 5 años, el riesgo se eleva hasta 2.07 veces más para la presentación de depresión. Entonces, lo que se maneja como posible explicación pues es la parte del sistema de recompensa, que vemos que se activa justamente en el consumo de este tipo de sustancias, y al estarlo activando de manera continua y de manera crónica, se está predisponiendo a cierto ambiente neurotóxico con desregulación de los neurotransmisores, con degradación de las neuritas, y pues esto lo que ocasiona es este desgaste del sistema de recompensa. Entonces, lo que podría generarnos es una especie de anedonia sostenida en el paciente, que puede incluso presentarse como una especie de síndrome amotivacional, que pues en este contexto podrías desarrollar lo que vendría siendo un cuadro depresivo, que incluso puede ser de difícil control, aún ya sin el consumo de metanfetaminas. Ahora, con respecto al consumo de heroína, aquí se menciona que los resultados fueron no equiparables con los resultados arrojados en otros estudios, puesto que se vio en otros estudios que los usuarios de heroína hasta el 21% tiene algún grado de depresión. Entonces, en el estudio realmente no se vio tan significativo y solo se representó el 5.6% con depresión grave. Con respecto a la agresividad e impulsividad, vimos que de acuerdo a las gráficas y de acuerdo a los resultados, a través de estas escalas no se identificaron que hubiera diferencia entre los diferentes tipos de consumidores. Sin embargo, sí se menciona que en comparación con la población general, es decir, población que no tenga consumo de sustancias, sí tienen puntajes significativamente más elevados tanto para agresividad como para impulsividad. Entonces, esto de cierta forma corroboraría un poco lo que mencionan en la parte de antecedentes, en donde sí puede fungir como un factor de riesgo, no tanto para una sustancia en específico, sino para el consumo de sustancias en general. Y con respecto a la ansiedad, aquí en el estudio, pues como ya vimos, tampoco representó diferencia entre los diferentes tipos de consumo. Sí se identificó como un factor de riesgo para posteriormente presentar depresión grave, pero acá lo que tratan de comparar en relación a otros estudios es que sí se reporta más ansiedad en el uso de metanfetaminas. Sin embargo, acá lo que pudiera explicar esta diferencia es la clinimetría que se utilizó, puesto que en la mayoría de los otros artículos lo que se utiliza es el Hamilton de ansiedad y no tanto la escala de Sung como lo vimos en este artículo. Hablando ahora un poco de las limitaciones de este trabajo, los mismos autores lo retratan en la última parte del escrito, en donde mencionan que una de las variables que tal vez no se consideró fue la cantidad de consumo de sustancias e incluso también el grado de severidad del trastorno por consumo, es decir, solo se incluyeron a pacientes que tuvieran el diagnóstico de trastorno por consumo de las sustancias que ya platicamos, sin tomar en cuenta la cantidad o el grado de severidad del trastorno. Y además, pues, que la muestra puede no representar a la población general, puesto que la muestra se tomó de centros de desintoxicación obligatoria y pues tal vez no pudiera ser equiparable a la población que está fuera de estos centros. Y también mencionan que por el perfil de personas que están en este tipo de centros de desintoxicación, los cuales incluso mencionan como con ciertos rasgos de personalidad que pueden tender a mentir, a manipular la información, tal vez a pesar de haber dado su consentimiento para cooperar en la investigación, pues que haya modificación de los datos, tal vez por alguna ganancia secundaria. Entonces tal vez pudieran no ser tan confiables, dado que las escalas que se utilizaron fueron autoaplicables. Y pues igual la última limitación que mencionan es
que el grupo de metanfetaminas fue más pequeño en comparación a los otros dos grupos, recordando que representaba nada más el 15.5% de la muestra total. Ahora, esto nos lleva a la pregunta, ¿la información que nos brinda este artículo puede ser aplicable a nuestro medio? De primera instancia, por el hecho de que es un artículo de China, una zona oriental, una población diferente a la nuestra, incluso hablando étnicamente, hablando de la parte de la cultura, hablando de varias situaciones, pudiera no ser una población equiparable a la nuestra. Sin embargo, pues a lo mejor lo que podríamos rescatar de este artículo y que pudiéramos sí considerar para nuestra práctica con este tipo de pacientes, pues es el hecho de que incluso pues reportado así en artículos que estén fuera de esta zona oriental, pues es el hecho de que el consumo de sustancias sí está relacionado a trastornos psiquiátricos en general y con mucha prevalencia con trastornos afectivos en general. Y pues acá lo que tratan de lo que terminaron hablando un poquito más, pues es el uso de metanfetaminas, que pues hemos visto que incluso en pacientes que atendemos en el servicio de urgencias o en el servicio de hospitalización, en consulta externa, pues este tipo de sustancia es una sustancia que está en aumento, entonces se está viendo más consumo de esta, tal vez no tan aislado como un consumo exclusivo, porque sabemos que se puede tender al consumo de varias drogas al mismo tiempo, entonces tenerlo en consideración para evaluar también no solamente el trastorno por consumo, sino también evaluar la posibilidad de una patología dual. Y pues los factores de riesgo que mencionan ya para depresión grave en sí, como lo es, en este caso, por ejemplo, ya mencionamos el consumo de metanfetaminas, la ansiedad grave o un puntaje alto de ansiedad y la parte de hostilidad. Entonces, como conclusiones, los autores presentan tres principalmente. La primera, pues, es que se encontró más prevalencia de depresión grave en usuarios de metanfetaminas en comparación con los otros grupos, que el uso de metanfetaminas, la hostilidad y la ansiedad se identificaron como factores de riesgo para depresión. Y termina con esta frase en donde menciona que los resultados representan una brecha de conocimiento entre la relación que tienen estas diferentes variables de depresión, ansiedad, impulsividad y agresividad, con todos estos dominios que pueden involucrar cada uno de estos y pues el contrastarlo con el diferente consumo de diferentes sustancias. Entonces, pues lo que proponen es que tal vez se pueda hacer o dar pie a hacer investigaciones más al respecto en comparación con otras sustancias, puesto que aquí en este trabajo pues se dejaron fuera sustancias que son tal vez mucho más comunes como el alcohol, el tabaco, y se centraron un poquito más en la parte de estimulantes. Y pues con esto doy por terminado y doy gracias por su atención. No sé si alguien tenga alguna pregunta.